Bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. No necesitas creer nada de lo que vas a escuchar. Solo escuchar. Porque esta historia no exige fe, exige atención. Y comienza mucho antes de lo que imaginas. Durante años nos han dicho que todo empezó con los Anunnaki, que ellos descendieron del cielo, trajeron conocimiento y dieron forma a la civilización. Pero hay un problema silencioso con esa idea. Los textos más antiguos no empiezan ahí, ni siquiera los mencionan al principio. Y cuando descubres dónde comienza realmente la historia, algo se reordena en tu mente. Porque entiendes que te enseñaron a empezar tarde. Imagina una sala que no suele aparecer en los recorridos turísticos. El aire es más frío, la luz es tenue y el silencio pesa. En el centro hay una vitrina de vidrio, perfectamente limpia, casi invisible. Dentro descansa un fragmento de arcilla del tamaño de una mano. No brilla, no deslumbra, no parece importante. Pero en su superficie hay marcas pequeñas, hundidas con precisión. Son huellas de una escritura que no se borra. Ese fragmento no es una reliquia decorativa. Es una página rota de una historia que sobrevivió porque fue enterrada. Las marcas en forma de cuña fueron hechas cuando la arcilla aún estaba húmeda, hace miles de años. Cada una es un gesto detenido en el tiempo. Y cuando el barro se endureció, ese gesto quedó sellado. No necesitó papel, ni tinta, ni memoria oral. El barro recordó por nosotros. Ese fragmento pertenece a una obra llamada Enuma Elish. No es una tablilla, sino 7. 7 tablillas completas, con más de 1000 líneas de texto. Un poema largo que los babilonios recitaban cada año como parte de un ritual sagrado. No era entretenimiento, ni alegoría ligera. Era su explicación del origen de todo. Y lo primero que dice no es lo que esperas. El Enuma Elish comienza con una frase inquietante por su simplicidad. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, cuando abajo la tierra firme no había recibido nombre. En esa cosmovisión, nombrar algo no era describirlo, era fijarlo. Dar nombre era dar existencia estable. Lo que no tenía nombre no estaba separado, no estaba definido. Y el texto afirma que hubo un tiempo así. Un tiempo sin cielo, sin tierra, sin formas. Ese detalle cambia todo. Porque si el cielo y la tierra no existían como entidades, entonces tampoco existían los dioses, tal como los imaginamos. No había tronos, ni templos, ni jerarquías celestes. No había arriba ni abajo. No había historia. Solo algo anterior. Algo sin rostro. La historia no empieza con seres descendiendo del cielo. Empieza con una ausencia, con un estado en el que nada estaba separado de nada. El texto describe ese estado con una imagen tan elemental que resulta incómoda. Antes de todo, solo había agua. No un océano con orillas, sino agua sin límites. Agua mezclándose con agua en la oscuridad, sin sonido, sin dirección, sin propósito. Para los pueblos de Mesopotamia, esto no era una metáfora abstracta. Vivían entre 2 ríos. Sabían que bajo la tierra brotaba agua dulce. Sabían que más allá de sus campos estaba el mar salado, impredecible y temido. Y cuando pensaban en el origen absoluto, no imaginaban máquinas ni arquitectos celestes. Imaginaban aquello que daba y quitaba la vida. Imaginaban agua. Pero antes de seguir, es importante entender algo. Este texto no llegó hasta nosotros por casualidad. Las tablillas del Enuma Elish fueron encontradas en las ruinas de Nínive, en la biblioteca del rey Asurbanipal, un gobernante obsesionado con preservar conocimiento. Envió escribas por todo su imperio para copiar textos antiguos. Quería que nada se perdiera. Y gracias a esa obsesión, estas palabras sobrevivieron.
enterradas, silenciosas, esperando. Durante siglos nadie pudo leerlas. Las marcas estaban ahí, pero la llave se había perdido. Una escritura sin lector es una voz atrapada. Y cuando finalmente fue descifrada en el siglo XIX, el texto reveló algo inesperado. No una historia ingenua, sino una visión profunda y perturbadora del origen del orden. El Enuma Elish no presenta dioses al principio, presenta principios, dos masas primordiales, dos nombres que no son aún personajes, uno asociado al agua dulce subterránea, el otro al mar salado que rodea todo. No piensan, no hablan, no deciden, existen, y de su mezcla surge todo lo demás. Este punto suele pasarse por alto, porque no es espectacular. No hay batalla, no hay héroes, no hay enemigos, solo una mezcla lenta, silenciosa, interminable. Agua tibia y oscura extendiéndose en todas direcciones, sin superficie, sin fondo, el estado más primitivo imaginable. Y sin embargo, de ahí nace todo, no por decisión, no por voluntad consciente, sino porque la mezcla produce sedimento, y el sedimento produce forma, y la forma produce diferencia, y la diferencia, inevitablemente, produce conflicto. Aquí es donde la historia empieza a tomar dirección. Pero aún no hay guerra, aún no hay bandos. Todavía estamos en el capítulo que casi nadie cuenta, el capítulo donde el universo no es un escenario, sino un proceso lento de separación, una transición del caos a algo que empieza a parecer orden. Y es precisamente este proceso el que prepara todo lo que vendrá después. Quédate con esta imagen antes de continuar. Un fragmento de arcilla dentro de una vitrina de vidrio frío. Una frase que dice que el cielo y la tierra no tenían nombre. Un océano oscuro, sin orillas ni tiempo. Porque si este es el verdadero inicio, entonces todo lo que viene después, dioses, guerras, civilizaciones, es una consecuencia, no una causa. Y la pregunta queda flotando, en silencio. ¿Por qué casi nadie empieza aquí? Antes de que existiera el cielo, antes de que la tierra tuviera forma, el texto habla de dos presencias. No eran dioses en el sentido que imaginamos hoy. No tenían templos ni nombres invocados en plegarias. Eran algo más antiguo que cualquier idea de divinidad. El Enuma Elish los nombra con cuidado, como si hacerlo ya fuera peligroso. Uno se llamaba Apsu, el otro, Tiamat. Apsu no era un personaje con rostro. Era el principio del agua dulce, el agua que brota desde abajo, silenciosa, constante, invisible. Para los pueblos de Mesopotamia, el agua dulce no caía del cielo, nacía de la tierra. Cuando cavaban, encontraban humedad. Cuando el suelo se abría, aparecían manantiales. Apsu era esa profundidad viva, el reservorio oculto bajo todo lo existente. Tiamat era distinta. No era el agua que nutre, sino el agua que rodea y amenaza. El mar salado, oscuro, sin fondo. No el mar con playas y horizontes, sino el abismo donde termina el mundo conocido. Para quienes vivían entre ríos y llanuras fértiles, el mar era lo desconocido absoluto. No ofrecía estabilidad, ofrecía pérdida. El texto dice que Apsu y Tiamat mezclaban sus aguas. No luchaban, no creaban con intención, simplemente se mezclaban. Agua dulce encontrándose con agua salada en la oscuridad. Sin dirección, sin propósito. Un estado que no puede llamarse caos, porque el caos aún no existe. Intenta imaginarlo. No hay luz, porque no hay sol. No hay sonido, porque no hay aire. No hay arriba ni abajo, porque no hay referencia alguna. Solo una extensión infinita de agua tibia, densa, oscura. No hay orillas. No hay movimiento que destaque. Solo existencia sin forma. Este punto es crucial y suele malinterpretarse. Apsu y Tiamat no están haciendo nada. No deciden crear. No planean.
No desean. Son estados del ser, no voluntades. El universo, según este texto, no nace de una decisión, nace de una mezcla. La palabra acadia, que se usa para describir esa mezcla, implica fusión lenta. No choque, no explosión. Una unión prolongada, casi aburrida. Y sin embargo, de esa unión empieza a surgir algo nuevo. No de golpe, no con intención, como el lodo que se forma cuando el agua se aquieta. De la mezcla de Apsu y Tiamat emergen las primeras formas. No son dioses aún. Son algo intermedio, apenas diferenciación. El texto los nombra como si estuviera registrando un proceso natural. Primero aparece el sedimento, la primera distinción entre lo que fluye y lo que empieza a quedarse. El primer indicio de forma. Este detalle revela una mente observadora. Quienes escribieron esto habían visto ríos desbordarse. Habían visto cómo, tras la inundación, quedaba el limo fértil. Sabían que de la mezcla nacía la tierra cultivable, y proyectaron ese conocimiento hacia el origen del cosmos. Antes de dioses, hubo sedimento. Antes de voluntad, hubo materia. El Enuma Elish presenta este proceso con una calma inquietante. No hay dramatismo, no hay urgencia. La creación no es un evento, es una transición. Cada generación es apenas un paso más lejos de la mezcla original. Y con cada paso, algo se gana, y algo se pierde. Se gana forma, se pierde unidad. A medida que surgen estas primeras diferenciaciones, aparece algo nuevo. Límites. Donde antes no había arriba ni abajo, ahora empieza a insinuarse una separación. No cielo ni tierra todavía, sino la idea de horizonte, la noción de que el espacio puede dividirse. Esto no ocurre de golpe. Ocurre como ocurre todo en este texto, lentamente, como si el universo estuviera aprendiendo a reconocerse. Aquí es donde la historia se vuelve extrañamente incómoda, porque cuanto más se diferencian las nuevas formas, más se alejan de Apsu y Tiamat. No los reemplazan, no los destruyen, simplemente ya no son ellos. Y esa distancia creciente contiene una tensión silenciosa, una tensión que el texto no explica, pero no oculta. Apsu y Tiamat siguen ahí, siguen existiendo en el fondo de todo. Pero el universo ya no es solo ellos. Ahora hay movimiento, hay agitación, hay formas que se desplazan, se distinguen, interactúan. Y lo que para las nuevas existencias es vida, para las antiguas es ruido. El texto utiliza una palabra precisa para describir ese efecto. Habla de clamor, de tumulto, no un ruido específico, sino una perturbación constante. Imagina haber existido en silencio absoluto durante un tiempo inconcebible. Y de pronto, sin pedirlo, surge una multitud inquieta, moviéndose, actuando, existiendo con intensidad. Aquí no hay juicio moral. El texto no dice que el ruido sea malo, pero deja claro que es insoportable para quienes conocieron solo quietud. Apsu, el principio del agua dulce, empieza a sentirse perturbado. No porque haya sido atacado, no porque haya sido ofendido, sino porque ya no puede descansar. Este es un punto sutil, pero fundamental. El primer conflicto del universo no nace del mal, ni de la ambición. Nace de la incompatibilidad entre estados de existencia. Entre la quietud primordial y la vida diferenciada. Entre el silencio y el movimiento. Y cuando dos estados no pueden coexistir, algo tiene que ceder. Tiamat reacciona de manera distinta. El texto la describe como inquieta, pero no agresiva. Ella tolera el ruido, lo observa, lo soporta. Hay en ella una resistencia a destruir lo que ha surgido de su propia esencia. Una paciencia peligrosa, porque no es infinita. Este contraste entre Apsu y Tiamat es importante. Uno quiere volver al silencio. La otra aún duda.
Uno ve el movimiento como una anomalía. La otra lo acepta como consecuencia. Aquí no hay héroes ni villanos, solo fuerzas reaccionando a un universo que ya no es lo que era. Y esa diferencia de reacción es la grieta por donde entrará la guerra. Detente un momento en esta imagen. Dos océanos primordiales mezclándose en la oscuridad. De esa mezcla surge el sedimento. Del sedimento, la forma. De la forma, el movimiento. Del movimiento, el ruido. Y del ruido, la incomodidad del origen. Nada ha explotado aún. Nada ha sido destruido. Pero el equilibrio ya se ha roto. El Enuma Elish no corre. No se apresura a la batalla. Permanece aquí el tiempo suficiente para que entiendas algo esencial. La guerra no llega porque alguien sea malvado. Llega porque el universo cambia. Y no todos los estados aceptan el cambio. Lo que viene después no es un accidente. Es una consecuencia. Quédate con esto antes de avanzar. El origen no era un trono ni un dios con nombre. Era agua mezclándose con agua. Y el primer conflicto no fue una invasión. Fue el cansancio del silencio ante el ruido de la vida. Si entiendes esto, entenderás todo lo que sigue. Porque a partir de aquí, alguien va a decidir que el ruido debe parar. De la mezcla lenta de las aguas, comenzó a surgir algo que no era agua. No apareció de golpe, ni con intención. Fue un residuo. Un sedimento que se formó cuando el movimiento disminuyó lo suficiente como para dejar algo atrás. El texto nombra a ese primer resto con dos nombres casi gemelos. No porque fueran individuos, sino porque eran un estado compartido. La primera diferencia. Estos primeros nacidos no hablan, no actúan, no deciden. Simplemente existen como la huella de un cambio. El universo, por primera vez, ya no es una sola cosa. Hay algo que fluye y algo que permanece. Una frontera mínima, casi invisible, pero suficiente para que el proceso continúe. Cuando el sedimento existe, el espacio empieza a adquirir forma. No cielo ni tierra todavía, no arriba ni abajo como los conocemos, sino la idea de límite, la noción de que el espacio puede organizarse. El texto introduce entonces nuevas entidades, no como dioses personales, sino como expresiones de extensión, horizontes que empiezan a insinuarse. Imagina mirar en todas direcciones y notar que algo se curva, que no todo se extiende sin fin, que hay un borde. Ese borde no es un muro, es una idea. Y esa idea cambia todo, porque cuando hay borde, hay dentro y fuera. Y cuando hay dentro y fuera, hay estructura. El Enuma Elish describe este paso con una calma casi clínica. No hay celebración, no hay triunfo, solo una progresión inevitable. Cada generación se aleja un poco más del estado original. Cada una es más definida que la anterior. Menos mezcla, más forma. Y con la forma llega algo nuevo, identidad. No personalidad todavía, pero dirección. Un lugar en el conjunto, un papel implícito. Las entidades dejan de ser solo estados y empiezan a ser referentes. El espacio ya no es solo extensión, empieza a ser organización, y esa organización prepara el escenario para algo más complejo. En este punto, aparece por primera vez una figura que se reconoce como Dios. No un principio abstracto, sino una entidad con nombre, función y presencia. Un Dios del cielo. No del cielo como lo vemos ahora, sino del espacio superior ya diferenciado. Este Dios representa el momento en que el universo deja de ser solo proceso y empieza a tener voluntad. Con la voluntad llega la acción, y con la acción, la intención. El cosmos ya no solo ocurre, ahora alguien puede decidir dentro de él. Esto es un cambio radical, porque mientras todo era proceso, no había conflicto posible.
Pero cuando aparece la intención, aparece la posibilidad de oposición. El texto no presenta este momento como un error. No sugiere que la voluntad sea algo malo. Simplemente muestra que es distinta. La voluntad introduce movimiento dirigido, planes, preferencias. Y esas preferencias no siempre coinciden con el estado primordial. A medida que surgen estas nuevas generaciones, el universo se vuelve más activo, más dinámico, más ruidoso. Las entidades interactúan, se desplazan, se reconocen entre sí. El espacio que antes era quietud se llena de actividad. Y esa actividad no es violenta, pero es constante, como un murmullo que no se apaga. Aquí es donde la tensión se vuelve palpable, no porque alguien haya atacado a otro, sino porque dos modos de existencia empiezan a chocar. El silencio absoluto del origen y la vida diferenciada que no sabe quedarse quieta. Para los nuevos seres, moverse es natural. Para los antiguos, es perturbador. El texto describe este cambio con una palabra precisa. Habla de clamor. No de gritos, sino de presencia constante. Un ruido que no se puede ignorar. Imagina haber existido en un estado donde nada se movía, donde no había interrupción alguna. Y de pronto, ese estado se llena de actividad sin descanso. Los nuevos dioses no intentan molestar. Simplemente existen como pueden. Pero su mera existencia altera el equilibrio. Y aquí ocurre algo importante. El Enuma Elish deja claro que el origen no desaparece. Apsu y Tiamat siguen ahí. No han sido derrotados ni reemplazados. Esto significa que el universo ahora tiene capas. Capas que no se anulan entre sí. Coexisten. Y esa coexistencia no es armónica. Es tensa. Porque lo nuevo se construye sobre lo antiguo, pero no puede volver a serlo. El texto nos obliga a mirar este proceso sin consuelo fácil. No hay solución inmediata. No hay mediación. No hay acuerdo posible entre el silencio y el ruido. La quietud no puede adaptarse a la agitación, y la agitación no puede volver atrás sin dejar de existir. Ambas fuerzas son legítimas, y por eso el conflicto es inevitable. Este es el momento en que la historia deja de ser solo cosmogonía y empieza a convertirse en drama. No porque alguien lo elija, sino porque la estructura del universo ya no lo permite. El orden emergente necesita moverse. El origen necesita descansar. Y ninguno puede ceder sin perder su naturaleza. Apsu comienza a sentir el peso de esta incompatibilidad, no como enojo inmediato, sino como cansancio. El texto lo presenta con una simplicidad inquietante. No puede dormir. No puede encontrar reposo. La actividad constante de las nuevas generaciones invade su estado primordial. No es una agresión directa, es una invasión por presencia. Este detalle es fundamental. El primer impulso hacia la destrucción no nace del odio, nace del agotamiento, del deseo de volver a un estado donde nada interrumpe. Y cuando ese deseo aparece en una fuerza primordial, el equilibrio del cosmos se vuelve frágil. Tiamat, en cambio, reacciona con mayor ambigüedad. Ella también siente la perturbación. También percibe que el universo ya no es como antes, pero no actúa de inmediato. Observa. Tolera. Es capaz de aceptar que lo nuevo exista, al menos por un tiempo. Esta diferencia entre Apsu y Tiamat es el eje silencioso de todo lo que sigue. No son opuestos absolutos, son respuestas distintas al cambio. Uno quiere detenerlo, la otra intenta convivir con él. Y esa discrepancia crea una grieta interna en el origen mismo. Mientras tanto, las nuevas generaciones continúan su desarrollo. No saben que están generando tensión. No perciben el cansancio del origen. Para ellos, el movimiento es vida. No pueden comprender el silencio que existía antes.
Y en esa incomprensión se gesta la tragedia. El Enuma Elish no acelera aquí. Permanece en este punto el tiempo suficiente para que entiendas que nada de lo que vendrá es caprichoso. La guerra no será un accidente, será una consecuencia directa de la estructura que se ha formado. El universo ha aprendido a diferenciarse, pero aún no sabe cómo sostener esa diferencia sin destruir algo. Quédate con esta imagen. Un cosmos en capas. El origen silencioso en el fondo. El orden emergente vibrando en la superficie. Dos estados incompatibles, compartiendo el mismo espacio. Nada ha explotado todavía. Nada ha sido atacado. Pero el cansancio ha comenzado. Y cuando el origen se cansa, el descanso se vuelve una obsesión. El cansancio no llegó de golpe. Se acumuló. Como se acumula una gota constante cayendo en el mismo lugar. Apsu no despertó una mañana decidido a destruir. Llegó a ese punto después de un tiempo inconmensurable de perturbación. El universo ya no descansaba. Y para quien había sido solo quietud, eso era intolerable. El texto describe este momento con una frialdad inquietante. Apsu no habla de odio, no habla de castigo, habla de descanso. Dice que no puede dormir de día ni de noche, que el clamor de los dioses jóvenes invade todo. No hay reproche moral en sus palabras, solo una constatación. El silencio ha sido perdido. Este detalle es esencial. El primer plan de destrucción no nace de la maldad. Nace del deseo de recuperar un estado anterior. Apsu no quiere dominar, no quiere gobernar. Quiere que el ruido termine. Y cuando el origen desea silencio absoluto, cualquier forma de vida se vuelve una amenaza. Apsu no actúa solo. El texto introduce a una figura menos conocida, pero decisiva. Un consejero, un acompañante constante. Alguien que no representa fuerza, sino pensamiento. Su nombre es Mumu. No es un dios guerrero. Es la personificación del consejo, del plan, de la estrategia. Apsu convoca a Mumu y le expresa su decisión. No hay dramatismo en la escena. No hay gritos ni juramentos. Hay una resolución tranquila, casi administrativa. Quiere destruir a los dioses jóvenes. No porque hayan hecho algo incorrecto, sino porque su existencia impide el reposo del origen. Imagina esa conversación en la oscuridad primordial. No en un trono, no en un templo. Dos presencias antiguas flotando en la profundidad acuosa. El murmullo lejano del cosmos vibrando por encima. Y una decisión formándose con lentitud. Cuando Apsu habla, no hay emoción desbordada. Hay cansancio convertido en determinación. Este es el primer momento en el que el universo enfrenta una elección irreversible. Hasta ahora, todo había sido proceso. Mezcla, diferenciación, escalera. Nada había sido interrumpido de manera consciente. Pero ahora alguien está considerando detenerlo todo. No ajustar. No corregir. Detener. Tiamat reacciona de manera distinta cuando escucha el plan. El texto la presenta como agitada, pero no de acuerdo. Ella no comparte el deseo inmediato de destrucción. No porque no sienta la perturbación, sino porque reconoce algo que Apsu parece ignorar. Los dioses jóvenes no son intrusos externos. Han surgido de ellos mismos. Aquí aparece una de las frases más reveladoras del poema. Tiamat se pregunta cómo pueden destruir aquello que ellos mismos engendraron. No es una objeción sentimental, es ontológica. Destruir a los dioses jóvenes sería destruir una parte de sí mismos. Sería negar el proceso que dio origen al universo tal como ahora existe. Tiamat comprende que no hay retorno sencillo. Este desacuerdo introduce una fisura profunda en el origen. Por primera vez,
Las fuerzas primordiales no están alineadas. Apsu quiere silencio absoluto. Tiamat quiere tolerancia, al menos por ahora. Y esa diferencia de postura crea una pausa peligrosa, porque mientras el origen duda, los dioses jóvenes siguen existiendo. La paciencia de Tiamat no es infinita, pero en este momento aún sostiene el equilibrio. Ella no actúa. Observa. Tolera. El texto incluso sugiere que sufre en silencio, no por los dioses jóvenes, sino por la fractura que empieza a abrirse en el origen mismo. Mientras tanto, la decisión de Apsu no queda contenida. El plan no permanece oculto en las profundidades. De alguna manera, el rumor asciende. El clamor que molestaba al origen ahora lleva consigo una amenaza. Los dioses jóvenes comienzan a percibir que algo no está bien. El universo, que hasta ahora era inquieto pero estable, empieza a sentirse peligroso. Aquí ocurre un giro silencioso pero decisivo. La amenaza no se materializa aún, pero el conocimiento de la amenaza cambia todo. Porque cuando alguien sabe que va a ser destruido, la pasividad deja de ser una opción. Los dioses jóvenes no provocaron el conflicto, pero ahora están obligados a responder a él. Entre ellos, hay uno que destaca por su naturaleza, no por su fuerza física, sino por su capacidad de comprender. Un dios asociado al agua dulce, como Apsu, pero con una diferencia crucial. Este dios piensa, planea, anticipa. Su nombre es Ea, también conocido como Enki. Ea escucha el plan de Apsu. No se precipita, no confronta, no advierte. Comprende algo que los demás no han visto aún. Si Apsu actúa primero, no habrá negociación posible. El origen no amenaza. Cuando decide, ejecuta. Y si eso ocurre, todo lo nuevo desaparecerá. Este es uno de los momentos más tensos del Enuma Elish. No porque haya acción visible, sino porque todo depende de una decisión tomada en silencio. Ea no quiere guerra. No busca dominar al origen, pero entiende que la inacción equivale a extinción. Y en ese entendimiento comienza a formarse una respuesta. El texto describe la reacción de Ea con un lenguaje casi técnico. No hay rabia. No hay discurso. Hay cálculo. Ea concibe un plan y lo establece. No es un acto impulsivo. Es una solución diseñada para neutralizar la amenaza sin confrontación directa. Aquí aparece por primera vez la magia como herramienta. No magia espectacular, sino magia como conocimiento aplicado. Ea prepara un hechizo, no para destruir el universo, sino para inducir el sueño. Un sueño profundo, sin resistencia. Cuando el hechizo es pronunciado, Apsu cae dormido. No lucha. No se defiende. No percibe el ataque. El origen del agua dulce, la fuerza que existía antes de todo, queda inmóvil, sumergido en un sueño del que no despertará. Lo que ocurre después es breve y devastador. El texto no se detiene en la violencia, no la describe con detalle, simplemente afirma que Ea mata a Apsu, sin batalla, sin ruido, sin testigos. El primer acto de muerte del cosmos es silencioso. Este momento redefine toda la historia. La primera muerte no ocurre en una guerra abierta, ocurre en un acto preventivo, un parricidio cósmico. El orden emergente elimina al origen para poder sobrevivir. No por ambición, no por odio, por necesidad. Después del acto, Ea hace algo aún más perturbador. No huye. No oculta el cuerpo. Establece su morada sobre él. Construye su templo directamente sobre el cadáver de Apsu. El agua dulce primordial deja de ser una fuerza viva y se convierte en cimiento. Imagina esa imagen. El origen muerto, transformado en base estructural. El silencio absoluto, convertido en fundamento del orden. Nada se desperdicia. Nada se honra. Todo se reutiliza. Y el universo continúa. Pero ya no es inocente.
Este acto no resuelve el conflicto. Lo profundiza, porque Tiamat sigue ahí. Y ahora no solo ha perdido la quietud, ha perdido a su consorte. Ha visto cómo el origen fue asesinado por aquello que surgió de él. La tolerancia ha sido llevada al límite. Quédate con esta escena antes de avanzar. Apsu dormido en la oscuridad. Un hechizo pronunciado sin emoción. Una muerte sin batalla. Y un templo construido sobre un cadáver primordial. El universo sigue existiendo, pero algo se ha roto de forma irreversible. Porque cuando el orden nace matando al origen, la guerra ya no es una posibilidad. Es una promesa. El universo no se detuvo tras la muerte de Apsu. No hubo duelo cósmico ni pausa solemne. La existencia continuó, como siempre lo había hecho. Pero ahora lo hacía sobre un fundamento distinto. El origen del agua dulce ya no era una fuerza viva. Se había convertido en base, en soporte. Y sobre ese soporte ocurrió algo decisivo. Ea estableció su morada en el lugar donde Apsu había sido vencido. No lo hizo por desprecio, sino porque ese lugar concentraba poder. El sitio donde el origen fue silenciado se volvió el punto más estable del nuevo orden. Allí, donde antes todo era agua sin forma, ahora había estructura. Y fue en ese espacio, construido sobre el cadáver primordial, donde nació un ser diferente a todos los anteriores. El texto describe este nacimiento con un lenguaje que no oculta su extrañeza. No habla de ternura ni de fragilidad. Habla de exceso, de multiplicación, de algo que no debía ser común. El nombre de ese ser era Marduk. No apareció como una consecuencia natural del proceso. Apareció como una respuesta, como si el universo hubiera aprendido algo y decidiera prepararse para lo que vendría. Marduk no nació para contemplar, nació para enfrentar. El Enuma Elish detalla su forma con cuidado inquietante, no porque quiera asustar, sino porque quiere dejar claro que este ser es distinto. Marduk tenía 4 ojos y 4 oídos. Cuando abría la boca, brotaba fuego. Veía en todas direcciones. Escuchaba todo. No había rincón del cosmos que le fuera ajeno. Estas características no son decorativas, no son símbolos vacíos. 4 ojos no significan belleza, significan vigilancia total. 4 oídos no significan sensibilidad, significan información constante. El fuego en los labios no es ornamento, es un arma incorporada. Marduk fue concebido con capacidades específicas, no para gobernar de inmediato, sino para responder a una amenaza que aún no se había manifestado por completo. El texto no dice que alguien lo diseñara conscientemente, pero la intención es evidente. El orden, habiendo eliminado al origen, sabía que habría consecuencias. Porque Tiamat seguía existiendo. La madre del abismo no había desaparecido. Había tolerado el ruido. Había tolerado la discusión. Había incluso tolerado el asesinato de su consorte. Pero ahora, sobre el cuerpo de Apsu, había nacido algo nuevo. Marduk creció en ese lugar, nutriéndose de las aguas muertas del origen. El texto es explícito en esto. Su fuerza no venía del cielo, ni de una bendición externa. Venía de lo que había sido silenciado. El nuevo campeón del orden se alimentaba del cadáver del caos primordial. Hay algo profundamente inquietante en esta imagen. El protector del orden nace del crimen que permitió ese orden. No hay inocencia en su origen. No hay pureza. Solo eficacia. Y el Enuma Elish no intenta suavizarlo. Mientras Marduk crecía, el universo se volvía más consciente de sí mismo. Las nuevas generaciones de dioses lo observaban. Reconocían su poder, incluso antes de que fuera probado. No por miedo, sino porque su presencia alteraba el equilibrio.
Marduk no era solo fuerte, era inevitable. El texto sugiere que los vientos mismos respondían a él, que las fuerzas del cielo comenzaban a alinearse a su alrededor, no porque lo adoraran, sino porque su naturaleza resonaba con ellas. Era movimiento dirigido, era orden con propósito, era acción concentrada. Tiamat observaba todo esto desde las profundidades. No intervenía, no atacaba. Pero el cambio era imposible de ignorar. El universo ya no solo había eliminado al origen masculino, ahora había creado un sustituto activo, un heredero armado. Este es un punto clave que a menudo se pasa por alto. La muerte de Apsu fue un acto defensivo. El nacimiento de Marduk fue preventivo. El orden ya no esperaba a ser atacado, se estaba preparando. Y en esa preparación, la posibilidad de paz se desvanecía lentamente. Marduk no declaró guerra, no proclamó dominio, simplemente existía, y su existencia era una provocación silenciosa. Para Tiamat, ver a este ser crecer sobre los restos de su consorte era una afrenta continua. El texto describe a Marduk como exuberante, lleno de energía, difícil de contener. No es un dios contemplativo, es expansivo. Su presencia genera movimiento, y ese movimiento amplifica el ruido que ya había perturbado al origen. Ahora el clamor no provenía solo de los dioses jóvenes, provenía de un campeón diseñado para la acción. Cada gesto suyo resonaba en el cosmos, cada movimiento alteraba el equilibrio, y Tiamat, que había soportado tanto, comenzaba a transformarse. Pero esa transformación no es inmediata. El Enuma Elish no la presenta como una explosión de furia. Es un cambio lento, interno, como una marea que se retira antes de volver con fuerza. Tiamat observa, recuerda, acumula. Mientras tanto, los dioses del orden ven en Marduk una solución. No un salvador en el sentido moral, sino una herramienta necesaria. Alguien capaz de enfrentar lo que ellos no podrían. La confianza en él crece no por sus promesas, sino por su potencial evidente. Aquí el universo entra en una fase peligrosa. Ha creado un arma sin haber declarado la guerra. Ha elevado a un ser sin haber establecido las reglas. Y cuando las armas existen antes de la confrontación se vuelve solo cuestión de tiempo. Detente en esta imagen antes de continuar. Un dios nacido sobre un cadáver, 4 ojos observando un cosmos inquieto, fuego esperando en los labios, vientos alineándose sin órdenes explícitas, y en las profundidades, una madre primordial que aún no ha respondido. El silencio que precede a la tormenta no es vacío, es acumulación, porque cuando el orden crea a su campeón, ya ha aceptado algo sin decirlo, que el conflicto no se evitará, que el origen no descansará en paz, y que la próxima etapa del universo no se decidirá por tolerancia, sino por fuerza. Tiamat no reaccionó de inmediato. Eso es lo primero que hay que entender. La madre del abismo no estalló en furia al ver morir a Apsu. No lanzó una tormenta. No inundó el cosmos. No atacó a los dioses jóvenes. Durante un tiempo que el texto no mide, guardó silencio. Ese silencio no era paz, era contención. Era la calma de algo que todavía no ha decidido qué hacer con su dolor. Tiamat había tolerado el ruido cuando Apsu quería destruir. Había tolerado la muerte de su consorte cuando Ea lo asesinó. Había tolerado que se construyera un templo sobre su cadáver. Había tolerado incluso el nacimiento de Marduk sobre ese mismo lugar. Pero la tolerancia no es olvido, es acumulación. El Enuma Elish describe este estado con una frase breve y peligrosa. Dice que Tiamat se enfureció, pero no de la forma que imaginamos. No fue un arrebato ciego, fue una transformación interna.
como si algo antiguo comenzara a reorganizarse dentro de ella. La paciencia había dejado de ser una virtud. Ahora era una debilidad. Tiamat no quería destruir por destruir. No era una fuerza caótica sin propósito. Lo que estaba ocurriendo era más profundo. El universo que había surgido de ella ya no la reconocía. El orden se había construido sobre su pérdida. El nuevo campeón se alimentaba de la muerte de su consorte, y el silencio que ella había ofrecido había sido interpretado como aceptación. Aquí aparece un elemento decisivo en la historia. Tiamat no actúa sola. El texto introduce a un grupo de dioses cuya identidad es ambigua. No son los más poderosos, no son los más sabios, son agitadores. Seres inquietos que observan la situación y deciden que el momento ha llegado. Estos dioses rodean a Tiamat, la visitan en las profundidades del abismo, y no le hablan de justicia ni de equilibrio, le hablan de memoria. Le recuerdan a Apsu, le recuerdan a Mumu, le recuerdan que mientras ella guardó silencio, el orden celebró. Sus palabras son precisas. No gritan. No acusan abiertamente. Insinúan. Dicen que mientras Apsu fue asesinado, ella permaneció inmóvil. Dicen que ahora el ruido es mayor que nunca. Dicen que el clamor no ha cesado, que incluso se ha intensificado. Y con cada palabra, convierten el duelo en combustible. Este momento es clave. Tiamat no inicia la guerra por impulso propio. Es empujada, manipulada. Su dolor es utilizado como argumento. Su silencio, reinterpretado como complicidad. Y cuando el dolor se convierte en vergüenza, la transformación se acelera. El texto dice que Tiamat aceptó el consejo. Esa frase es breve, pero su peso es inmenso. Aceptar el consejo significa abandonar la tolerancia. Significa reconocer que el conflicto ya no puede evitarse. Significa asumir un papel que no buscaba, pero que ahora considera inevitable. La madre del abismo se prepara para la guerra. Y aquí ocurre algo extraordinario. Tiamat no reúne un ejército existente. No convoca a dioses aliados. No llama a fuerzas ya formadas. Crea. El texto utiliza esa palabra con intención clara. Crea monstruos. No como metáfora, sino como acto de generación. La creación de Tiamat no se parece a la creación del orden. No es gradual. No es tranquila. Es deliberada y específica. Cada ser que engendra tiene una función destructiva. No están diseñados para gobernar, ni para existir en equilibrio. Están diseñados para romper. El Enuma Elish enumera estas criaturas con una cadencia inquietante. 11 en total. 11 formas que desafían las categorías del universo ordenado. Serpientes con colmillos afilados y veneno en lugar de sangre. Dragones coronados con llamas. Criaturas híbridas que no pertenecen ni al cielo, ni a la tierra, ni al mar. Seres cuya sola apariencia provoca terror. Estas criaturas no son simples bestias. El texto es claro en esto. Son armas vivientes. Quien las mira, perece de miedo. Quien se les acerca, muere envenenado. No temen la batalla. No conocen la piedad. Y no obedecen a nadie más que a Tiamat. Aquí hay un detalle importante. Tiamat no crea soldados inferiores. Crea equivalentes a los dioses. Seres que pueden enfrentarlos sin desventaja. Esto no es una rebelión desesperada. Es una declaración de capacidad. El caos primordial no está indefenso. Nunca lo estuvo. A medida que crea estos monstruos, Tiamat misma cambia. El texto describe su transformación con cuidado. Ya no es solo la consorte de Apsu. Ya no es solo la madre tolerante. Se convierte en comandante. Asume autoridad. Organiza. Dirige. El poema le otorga un nuevo título en este punto. La llama Madre del Tumulto. No porque haya perdido la razón,
sino porque ahora encarna el desorden activo. No el caos pasivo del origen, sino el caos que responde, que ataca, que decide. El abismo ha despertado. Pero Tiamat sabe que los monstruos no son suficientes. La guerra no se gana solo con fuerza bruta. El orden tiene estrategia, tiene campeones, tiene organización. Y para enfrentarlo, necesita algo más que terror. Necesita liderazgo. Es entonces cuando elige a uno entre los dioses que la rodean. Un dios cuyo origen no se detalla. Un nombre que aparece de pronto, como si siempre hubiera estado ahí esperando. Su nombre es Kingu. Y al elegirlo, Tiamat cambia el equilibrio del cosmos. Tiamat exalta a Kingu, lo eleva por encima de los demás, lo hace su consorte, le entrega autoridad sobre el ejército que ha creado. Pero no se detiene ahí. Le da algo que ningún otro ser posee, un objeto cuyo poder supera incluso al de los dioses. Las tablillas del destino. Estas tablillas no son símbolos, no son emblemas ceremoniales. En la cosmovisión mesopotámica, las tablillas del destino determinan lo que puede y no puede ocurrir. Quien las posee, decreta el futuro. No lo predice, lo fija. Cuando Tiamat coloca las tablillas en el pecho de Kingu, el texto enfatiza el gesto. Las ata firmemente, cerca del corazón, como si el destino mismo comenzara a latir en él. Con ese acto, Tiamat no solo crea un ejército, crea una jerarquía alternativa al orden existente. Este es el punto de no retorno. La guerra ya no es solo física, es ontológica. Dos sistemas de poder se enfrentan, uno basado en el orden emergente, otro basado en el caos primordial reorganizado. Y ambos ahora tienen algo que el otro desea destruir. Imagina esta escena. 11 monstruos esperando en la oscuridad. Un general con el destino atado al pecho. Una madre primordial convertida en comandante. Y frente a ellos, un orden que aún no comprende la magnitud de lo que se aproxima. El universo contiene la respiración. Porque cuando el caos aprende a organizarse, ya no es solo caos, es una alternativa. Y cuando una alternativa existe, el conflicto deja de ser evitable. El silencio ha terminado. La tolerancia se ha agotado. La guerra, por primera vez, es inevitable. La noticia no llegó como un anuncio solemne. Llegó como un rumor que nadie quería confirmar. Algo se estaba moviendo en las profundidades. Algo que no pertenecía al orden que los dioses jóvenes creían haber establecido. Al principio fue solo una sensación, una inquietud que recorría el cosmos como una vibración baja. Después, comenzaron a llegar los detalles. Los dioses del orden no vieron a los monstruos con sus propios ojos. No aún. Pero escucharon descripciones, fragmentos, advertencias pronunciadas con voz contenida. 11 criaturas imposibles, formas que no respetaban ninguna frontera. Serpientes con veneno en lugar de sangre. Dragones cubiertos de fuego. Híbridos que no deberían existir. Y junto a esas criaturas, un nombre empezó a repetirse. Kingu. Un dios elevado de pronto. Un general. Un consorte. Alguien que llevaba algo atado al pecho. Algo que no podía caer en manos equivocadas. Cuando los dioses comprendieron qué eran las tablillas del destino y quién las poseía ahora, el temor dejó de ser abstracto. El destino mismo había cambiado de manos. Ya no se trataba solo de fuerza contra fuerza. Se trataba de control absoluto sobre lo que podía ocurrir. El texto describe la reacción de los dioses con una palabra precisa. Dice que quedaron mudos. No gritaron. No discutieron. No se lanzaron a la acción. El silencio se apoderó de ellos. Un silencio distinto al del origen. Este no era primordial. Era miedo. Porque los dioses comprendieron algo esencial. No habían eliminado el caos. Lo habían provocado.
Al matar a Apsu, creyeron que habían neutralizado la amenaza. Al crear a Marduk, creyeron que se habían protegido. Pero ahora enfrentaban una fuerza organizada, liderada y respaldada por el destino mismo. Ea fue el primero en reaccionar, no con palabras, sino con inmovilidad. El texto dice que escuchó lo ocurrido y se sentó en silencio. No es una pausa narrativa, es una admisión tácita. Su plan había funcionado y había fallado al mismo tiempo. Ea comprendió que había ido demasiado lejos. Había eliminado al origen, pero no había previsto la respuesta completa. Y ahora, aquello que había despertado no podía ser detenido con el mismo método. La magia que duerme no funciona contra un ejército que no necesita descansar. Ea se levantó y fue ante su padre, Anshar, la personificación del horizonte del cielo. Le contó todo. No omitió nada. Ni los monstruos, ni a Kingu, ni las tablillas del destino, ni la figura de Tiamat transformada en comandante. La reacción de Anshar fue física. Golpeó su muslo, se mordió el labio, su corazón se agitó, no porque no comprendiera, sino porque comprendía demasiado bien. El horizonte mismo del cosmos estaba a punto de ser devorado. Anshar buscó una solución donde siempre se había encontrado, en la jerarquía. Envió a Ea de vuelta, esperando que repitiera su hazaña, que volviera a usar la astucia, la magia, el conocimiento. Pero Ea regresó sin victoria. El texto no explica el encuentro, solo dice que fracasó. Entonces, Anshar envió a Anu, el dios del cielo, el más alto entre los dioses establecidos. Anu se acercó a Tiamat, vio su ejército, vio a Kingu con las tablillas, y retrocedió. No hubo combate, no hubo desafío, solo retirada. Ese momento es devastador. Los dos dioses más capaces del orden habían fallado. No por falta de poder, sino por reconocimiento. Reconocieron que lo que enfrentaban superaba todo lo anterior. La derrota aún no había ocurrido, pero ya era imaginable. El texto describe lo que siguió como un estado de pánico contenido. No caos, no huida inmediata, sino una parálisis colectiva. Los dioses mirándose unos a otros, conscientes de que ninguno tenía una respuesta. La asamblea del orden se encontraba sin líder. Es en ese vacío donde Marduk aparece, no como salvador espontáneo, sino como oyente atento. Marduk escucha. Escucha el relato del fracaso. Escucha el miedo no dicho. Escucha el silencio que pesa más que cualquier grito. Y comprende algo que los demás no se atreven a admitir. La guerra no puede evitarse. La tolerancia ha terminado en ambos lados. Y si el orden quiere sobrevivir, necesita a alguien dispuesto a cargar con un costo absoluto. Marduk entiende que ese alguien puede ser él, pero no gratuitamente. Cuando Marduk habla, el texto preserva sus palabras con precisión ritual. No se presenta como voluntario, se presenta como condición. Dice que si él ha de ser el vengador, si ha de enfrentarse a Tiamat, entonces su palabra deberá fijar el destino. Lo que Marduk pide es extraordinario. No pide armas, no pide honor, pide autoridad irrevocable. Quiere que lo que él decrete no pueda ser cambiado. Quiere que su palabra tenga el mismo peso que las tablillas del destino. Quiere ser el centro del orden. La propuesta es peligrosa, no solo para Tiamat, sino para los propios dioses. Aceptar a Marduk significa entregar la soberanía colectiva. Significa confiar el destino a un solo ser. Pero el orden no tiene alternativa. La amenaza es demasiado grande. Anshar convoca a la asamblea. Envía a su mensajero a reunir a todos los dioses. El texto detalla este llamado con cuidado, repitiendo los hechos una y otra vez. No por redundancia, sino para que nadie pueda decir que no comprendió lo que estaba en juego.
Los dioses se reúnen, y aquí ocurre una escena desconcertante. Antes de decidir, comen, beben, se besan, se embriagan. El licor disipa el miedo. Sus corazones se elevan. No es celebración, es anestesia. Bajo el efecto del banquete, los dioses proclaman el destino de Marduk. Le construyen un trono. Le entregan el cetro. Declaran que su palabra no será alterada, que exaltar y humillar estará en su mano, que ningún dios transgredirá sus límites. Es un contrato sellado en desesperación. El orden se entrega a sí mismo para evitar ser destruido. Marduk recibe lo que pidió, no por consenso pleno, sino porque no había otra opción. Y con ese acto, el universo cambia de gobernante antes de la batalla. Pero aún queda una prueba. Los dioses quieren ver. Necesitan certeza. Colocan una constelación en medio de la asamblea y le ordenan a Marduk que la destruya con su palabra y la restaure después. Marduk habla. La constelación desaparece. Habla de nuevo. La constelación regresa intacta. Ese acto sella el destino. No hay marcha atrás. Marduk no solo tiene fuerza, tiene control sobre la realidad. Los dioses se regocijan, lo aclaman como rey, y le entregan las armas para la guerra que viene. Detente en este punto. Un orden aterrorizado. Un campeón investido con poder absoluto. Un destino entregado antes del combate. La guerra aún no ha comenzado, pero el precio ya ha sido pagado. Porque cuando un sistema cede todo su poder a un solo ser para sobrevivir, ya ha aceptado que nada volverá a ser igual. El universo contuvo la respiración, no porque pudiera hacerlo, sino porque todo lo que existía parecía inclinarse hacia un único punto. La guerra que había sido postergada desde el origen ya no podía evitarse. El caos y el orden, separados por decisiones silenciosas, iban a encontrarse por primera vez de forma directa. Marduk se preparó sin prisa. No hubo discursos. No hubo alardes. El texto describe cada gesto como si fuera parte de un ritual preciso. Tomó el arco, colocó la flecha, ajustó la cuerda, levantó la masa, se ciñó el carcaj. Cada movimiento era deliberado. Como si supiera que nada podía fallar. El fuego llenaba su cuerpo, no como furia, sino como energía contenida. Los relámpagos lo precedían. No iluminaban para mostrarlo, sino para advertir. Marduk no avanzaba como un guerrero impulsivo. Avanzaba como una fuerza diseñada para este momento. Antes de partir, hizo algo más. Preparó una red. No una red para atrapar bestias comunes, sino una estructura destinada a contener al abismo mismo. Dispuso los 4 vientos para sostenerla. El viento del norte, el viento del sur, el del este, el del oeste. Nada debía escapar. Luego creó otros vientos. No vientos ordinarios, sino tormentas con nombre. El viento malo, el torbellino, el huracán, el viento de 4 cabezas, el de 7 cabezas, el que trastorna las entrañas, el viento sin igual. 7 fuerzas listas para ser liberadas en el instante exacto. Con este séquito, Marduk montó su carro. No un carro ceremonial, sino uno de guerra, tirado por criaturas entrenadas para destruir. Seres cuya saliva era veneno, cuyos cuerpos estaban hechos para aplastar. El orden no avanzaba solo, avanzaba armado hasta los dientes. En las profundidades, Tiamat esperaba. No se ocultaba, no huía. El océano primordial no retrocede, rugía, no con palabras, sino con la vibración misma del caos. Los 11 monstruos se movían a su alrededor, no como escoltas ordenados, sino como una masa viva de formas imposibles. Serpientes deslizándose sin sonido, dragones exhalando calor, hombres escorpión vigilando los límites, demonios de tormenta cambiando de forma. Cada criatura era una negación del orden. Cada una,
una afrenta a la estructura del cosmos. Cuando Marduk se acercó, el texto describe un momento inesperado. El campeón del orden dudó. No retrocedió, pero su voluntad se dispersó. Por un instante, la visión del caos primordial lo desorientó. No estaba viendo a un enemigo común, estaba viendo aquello de lo que todo provenía. ¿Qué vio Marduk en ese instante? El poema no lo dice con claridad, pero sugiere algo inquietante. Vio el origen sin forma. Vio el estado anterior a toda distinción. Vio a la madre de la que descendían dioses y monstruos por igual. Y comprender eso, aunque fuera por un instante, fue casi suficiente para detenerlo. Los dioses que lo acompañaban también se turbaron. Algunos pensaron en huir. El terror no se anuncia, se infiltra. Pero Marduk se recompuso. Recordó lo que estaba en juego. No solo su poder, no solo su autoridad, la continuidad misma del orden. Tiamat no esperó, no habló, no negoció. Se lanzó al ataque, no como un animal salvaje, sino como una fuerza consciente de su decisión. El texto utiliza una palabra precisa para describir el combate, una lucha cuerpo a cuerpo, sin distancia, sin mediación. La red fue lanzada, los vientos se desplegaron, el espacio se cerró alrededor de Tiamat. Por un momento, pareció contenerla, pero el caos primordial no se rinde fácilmente. Rugió, avanzó, abrió sus fauces para devorar. Ese fue el instante que Marduk había anticipado. Cuando Tiamat abrió la boca, cuando el abismo se expuso, Marduk liberó los vientos. No uno, todos, los 7. Las tormentas entraron en el cuerpo de Tiamat. La llenaron desde dentro. No la cortaron. No la quemaron. La inflaron. El caos fue forzado a contener fuerzas que no podía expulsar. Su vientre se distendió. Sus movimientos se volvieron torpes. Su poder quedó atrapado en sí mismo. El texto describe este momento con crudeza controlada. Tiamat quedó inmóvil, la boca abierta, los vientos rugiendo dentro de ella. No podía cerrar las mandíbulas. No podía moverse. No podía huir. El caos había sido detenido por el aire. Entonces, ocurrió el acto final. Marduk disparó la flecha. No falló. La flecha atravesó el vientre hinchado, cortó las entrañas, perforó el corazón. La madre primordial cayó, no con un grito, sino con un colapso. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo celebración inmediata. No hubo vítores. El universo pareció detenerse por un instante. Tiamat, la fuerza que había existido antes de todo, yacía inmóvil. El caos primordial había sido derrotado. Los monstruos quedaron paralizados. No atacaron. No huyeron. La fuente de su poder había caído. El texto describe cómo fueron sometidos uno a uno, atados, desarmados, encadenados, no destruidos. Marduk se detuvo sobre el cadáver de Tiamat, no como conquistador eufórico, sino como alguien que contempla un material. El poema usa una palabra ambigua para describir su acción. Descansó. Pero ese descanso no era agotamiento, era observación, evaluación. El cuerpo de Tiamat flotaba en el vacío. Era inmenso. No había referencia para medirlo. Era el océano mismo, convertido ahora en carne inerte. Y ante esa masa, Marduk tuvo una idea. No destruyó el cuerpo, no lo abandonó, lo utilizó. Dividió la carne monstruosa en dos. Como un pescador divide su presa, una mitad la elevó. La otra la dejó abajo. Con una mitad formó el cielo. Extendió la piel. La tensó. Colocó guardianes para que las aguas no escaparan. El firmamento quedó fijado, no como una abstracción, sino como una estructura física, hecha de carne primordial. Con la otra mitad formó la tierra, el suelo firme, las montañas, los valles, las llanuras. El caos no fue eliminado, fue reorganizado, convertido en soporte. Marduk no se detuvo ahí.
Utilizó cada parte del cuerpo. De la cabeza formó montañas. De los ojos brotaron los grandes ríos. De su cola creó el vínculo entre el cielo y la tierra. Algunos dirían más tarde que esa curva luminosa era la Vía Láctea, la huella de la madre muerta cruzando el cielo. Fijó las estrellas. Estableció las constelaciones. Determinó los meses. Asignó el tiempo. El calendario nació del cuerpo derrotado del caos. El orden se edificó pieza por pieza a partir de aquello que había sido vencido. Hay algo profundamente perturbador en esto. El mundo no fue creado de la nada. Fue tallado de un cadáver. Cada río, cada montaña, cada estrella es un fragmento de la madre primordial transformada. El texto no condena este acto, no lo glorifica, simplemente lo describe. El orden existe porque el caos fue sacrificado, no eliminado, sino convertido. El universo respira gracias a una muerte. Detente aquí por un momento. Imagina el cielo como piel estirada, la tierra como carne moldeada, los ríos como lágrimas eternas. Y al centro de todo, un orden que se sostiene solo porque fue capaz de matar aquello que lo engendró. La batalla ha terminado, pero el precio ya ha sido fijado. Y las consecuencias aún no han terminado de revelarse. La batalla había terminado, pero el conflicto no. El silencio que siguió a la caída de Tiamat no era alivio, era evaluación. El universo no celebraba, observaba, porque todavía quedaban asuntos pendientes, y uno de ellos latía con fuerza en el centro de todo. Los 11 monstruos creados por Tiamat no fueron destruidos. El texto es claro en este punto. Fueron capturados, desarmados, encadenados, convertidos en prisioneros del nuevo orden. Seres que habían sido diseñados para romper el cosmos, ahora existían como advertencia. El caos no había sido aniquilado, había sido contenido. Pero había un prisionero distinto a todos los demás, uno cuya derrota tenía un significado más profundo. Kingu, el general del caos, el consorte exaltado, el portador de las tablillas del destino. Mientras las llevaba atadas al pecho, el futuro mismo le había obedecido. Ahora Kingu estaba inmóvil, no por falta de vida, sino por pérdida de autoridad. Las tablillas seguían ahí, pero ya no le pertenecían. Marduk se acercó y las tomó. No con violencia innecesaria, con precisión. El texto describe este momento con sobriedad absoluta. Marduk selló las tablillas del destino con su propio sello. Las aseguró a su pecho. No como trofeo, sino como herramienta definitiva. El poder de decretar lo que sería cambió de manos una vez más. Con ese acto, el orden no solo había vencido al caos, había absorbido su mecanismo más peligroso. El destino ya no flotaba entre fuerzas opuestas. Tenía un dueño, y ese dueño era ahora incuestionable. Kingu fue llevado ante la asamblea de los dioses. No para negociar, no para escuchar su versión. El juicio estaba decidido de antemano. El texto no se detiene en argumentos morales. No habla de culpa en términos éticos. Habla de consecuencia. Kingu había liderado el ejército del caos. Había aceptado las tablillas. Había asumido el rol de antagonista absoluto. Y por eso, su destino estaba sellado. El castigo fue directo, sin teatralidad. Los dioses cortaron sus vasos sanguíneos. No fue una ejecución ruidosa. Fue un acto funcional. La sangre de Kingu fue recogida, no desperdiciada, no derramada sin propósito. Aquí el Enuma Elish introduce uno de los giros más perturbadores de toda la narrativa. De la sangre de Kingu, mezclada con arcilla, se creó algo nuevo. No un dios, no un monstruo, algo intermedio. La humanidad. El texto no desarrolla esta escena con emoción. La presenta como una solución práctica.
Los dioses necesitaban servidores. Alguien que hiciera el trabajo pesado. Alguien que sostuviera el orden recién establecido. Y para eso, utilizaron la sustancia del enemigo derrotado. Este origen es incómodo. La humanidad no nace del vencedor. Nace del vencido. No somos hijos del orden triunfante. Somos hechos de la sangre del general del caos. Llevamos en nuestra composición la huella de una rebelión fallida. El Enuma Elish no intenta suavizar esta idea. No la explica. No la justifica. Simplemente la deja ahí. La humanidad existe para cargar con una parte del peso del cosmos, para liberar a los dioses del trabajo constante, para mantener funcionando un orden construido sobre violencia. Hay algo profundamente humillante en este origen, pero también algo revelador. No somos criaturas divinas por herencia directa. Somos resultado de un castigo, de una ejecución, de una decisión pragmática tomada después de una guerra. Tras la creación de la humanidad, los dioses recuperan la calma. El texto describe cómo se organizan, cómo celebran, cómo reconocen la autoridad de Marduk. El caos ha sido sometido, el trabajo ha sido delegado. El universo, al fin, puede funcionar sin sobresaltos constantes. Pero esa calma tiene un precio invisible. El mundo ahora existe, pero su fundamento es oscuro. Cada ser humano lleva dentro la sangre de Kingu, la memoria del caos derrotado, la sustancia de un enemigo. El texto no dice que esto sea un error. Tampoco dice que sea justo. Simplemente afirma que así fue. El orden no nace de la pureza, nace de la victoria. Y la victoria siempre deja restos. Marduk, ya consolidado como rey de los dioses, observa el resultado de su obra. El cielo está fijo, la tierra es firme, los ríos fluyen, el tiempo está organizado. La humanidad existe para sostenerlo todo. El cosmos parece estable. Pero hay una pregunta que el texto nunca responde del todo. ¿Qué ocurre cuando el orden depende de sangre derrotada? ¿Qué ocurre cuando la base del mundo es el cuerpo de una madre muerta y la sangre de un general ejecutado? La creación de la humanidad no es un final feliz. Es un cierre funcional, un equilibrio tenso. El caos no ha desaparecido. Ha sido incorporado, internalizado, convertido en parte de quienes caminan sobre la tierra. Cada acto humano, cada conflicto, cada construcción y destrucción, lleva una sombra antigua. No porque estemos condenados, sino porque nuestra materia recuerda. La arcilla recuerda. La sangre recuerda. El Enuma Elish termina esta parte del relato sin reflexión moral explícita. No sermonea, no advierte, solo deja el escenario listo. Un universo ordenado, un rey de los dioses con poder absoluto, una humanidad creada para servir, y un pasado que no puede borrarse. Detente aquí antes de avanzar. Piensa en esta imagen, el cielo hecho de carne, la tierra moldeada de un cadáver, la humanidad nacida de sangre castigada, el orden triunfante descansando sobre capas de violencia antigua. Este no es un mito ingenuo, es una advertencia envuelta en relato, un recordatorio de que todo sistema, por perfecto que parezca, tiene un origen, y que conocer ese origen puede ser más inquietante que ignorarlo. El orden quedó establecido, pero no sellado. Eso es lo último que sugiere el Enuma Elish, aunque nunca lo dice de forma directa. El cosmos funciona, sí, pero funciona como algo que ha sido forzado a funcionar. El cielo permanece en su lugar. La tierra sostiene el peso de lo vivo. Los ríos fluyen con regularidad. El tiempo avanza en ciclos reconocibles. Todo parece estable. Y sin embargo, bajo esa estabilidad, late una memoria antigua. Marduk observa su obra sin euforia. No hay júbilo en el texto.
No hay cantos triunfales en esta parte del relato. Hay enumeración, organización, administración. El nuevo rey del cosmos no se comporta como un héroe celebrando una victoria, sino como un arquitecto revisando una estructura que debe mantenerse en pie. El orden no es un regalo, es una responsabilidad permanente. Las tablillas del destino descansan ahora en su pecho. Ya no pertenecen a un general del caos, sino al campeón del orden. El futuro tiene dueño, pero esa posesión no elimina el riesgo, lo concentra, porque cuando el destino deja de ser compartido y pasa a manos de uno solo, el equilibrio se vuelve frágil, no por debilidad, sino por dependencia. Los dioses aceptan esta nueva realidad. Construyen Babilonia para Marduk. Levantan el Esagila, el templo que eleva la cabeza. Cada divinidad aporta algo, no como acto de devoción espontánea, sino como reconocimiento de autoridad. El centro del mundo se desplaza. El poder ya no está distribuido entre muchos, se ha condensado. El poema dedica largas secciones a enumerar los nombres de Marduk. 50 títulos, 50 aspectos. No son apodos poéticos, son funciones. Cada nombre define un dominio, una competencia, una facultad específica. El lenguaje es casi administrativo. El orden necesita ser detallado para no desmoronarse. Nombrar es controlar. Este detalle es crucial. El Enuma Elish comenzó diciendo que lo que no tiene nombre no existe. Ahora, al final, todo recibe nombre. Cada fuerza, cada límite, cada función. El cosmos queda completamente nombrado y, por lo tanto, completamente delimitado. No hay espacio para lo indefinido. No hay lugar para lo que escapa a la clasificación. Pero esa misma precisión revela una inquietud. Cuando todo está nombrado, todo está vigilado. Cuando todo tiene función, nada es libre. El orden triunfa, sí, pero lo hace cerrando posibilidades. La ambigüedad que existía en el origen ha sido eliminada. Y con ella, algo más. La humanidad entra en este mundo ya organizado. No participa en la guerra. No presencia la creación del cielo y la tierra. Despierta en un cosmos que ya funciona y recibe su lugar de inmediato. Trabajar. Servir. Sostener. Los humanos no son invitados a comprender el origen. Son asignados a mantener sus consecuencias. El texto no presenta esto como castigo ni como privilegio. Lo presenta como hecho. La humanidad existe para que los dioses descansen, para que el orden no tenga que ser administrado por fuerzas divinas de manera constante. Somos el mecanismo de mantenimiento de una estructura nacida de la violencia primordial. Hay algo profundamente sobrio en esta visión. No hay promesa de salvación. No hay destino glorioso reservado al ser humano. No hay caída ni redención. Solo función. Existimos porque el cosmos necesita estabilidad. Y la estabilidad requiere esfuerzo continuo. El Enuma Elish no explica qué ocurre cuando ese esfuerzo falla. No describe un final del mundo. No habla de un apocalipsis, pero deja pistas. El caos no fue destruido. Fue transformado. Sigue presente en cada componente del orden, en la carne de la tierra, en el curso de los ríos, en la sangre humana. Cada vez que hay conflicto, cada vez que el orden se tensa, algo antiguo se agita. No porque el mito lo diga explícitamente, sino porque la lógica interna del relato lo exige. El caos no es un enemigo externo, es un material reutilizado. Y lo reutilizado nunca desaparece del todo. Quizás por eso los mesopotámicos vivían con una relación distinta con el mundo. No veían la naturaleza como algo completamente domesticado. El río podía alimentar o destruir. La tormenta podía traer vida o arrasar campos,
El cielo podía guiar o aterrorizar. El orden era real, pero nunca absoluto. Cuando miraban el firmamento, no veían solo belleza, veían contención. Creían que más allá de la bóveda seguían existiendo las aguas primordiales, presionando, esperando. Guardianes vigilaban para que no cayeran. El cielo no era solo un techo, era una barrera. Esa imagen es reveladora. El cosmos no es un espacio infinito abierto. Es una estructura cerrada, mantenida por vigilancia constante. El caos no ha sido vencido definitivamente. Ha sido empujado a los bordes. Y los bordes siempre son lugares inestables. La herencia de este mito no está en sus dioses, sino en su advertencia silenciosa. Todo orden tiene un origen violento. Toda estabilidad se construye sobre algo que fue eliminado o sometido, y aquello que fue sometido nunca deja de existir por completo. El Enuma Elish fue recitado durante siglos en ceremonias de Año Nuevo, no como entretenimiento, como recordatorio. Cada ciclo anual renovaba la memoria del origen. El rey era humillado antes de ser reafirmado. El poder debía reconocer que no era absoluto, que dependía de un equilibrio antiguo y frágil. Quizás esa es la clave. El mito no glorifica el poder, lo contextualiza. Marduk es rey porque venció. Sí, pero también porque aceptó cargar con la responsabilidad del destino. Su autoridad no es ligera, es pesada. Está atada a decisiones irreversibles. Cuando el relato termina, no hay una conclusión tranquilizadora. Hay una pregunta implícita. Si el orden se sostiene sobre el caos transformado, ¿qué ocurre cuando ese caos vuelve a reclamar espacio? Si la humanidad está hecha de sangre derrotada, ¿qué impulsa realmente nuestras acciones? ¿Servimos al orden por elección o porque no conocemos otra cosa? Estas preguntas no se responden. Se dejan abiertas, como una grieta en una estructura aparentemente sólida. El mito no busca cerrar el pensamiento, busca activarlo, mantener viva la inquietud. Tal vez por eso este relato ha sobrevivido miles de años, no porque explique el origen del universo con precisión científica, sino porque describe algo que seguimos experimentando. La sensación de vivir en un mundo organizado, funcional, pero construido sobre capas de conflicto que no comprendemos del todo. Esta noche has recorrido ese origen. Has visto cómo el silencio se volvió ruido, cómo el ruido generó cansancio, cómo el cansancio produjo violencia, cómo la violencia creó orden, y cómo ese orden necesitó de la humanidad para sostenerse. Nada de esto es una historia lejana. Es una estructura que se repite, en civilizaciones, en sistemas, en vidas individuales. El orden siempre parece definitivo, hasta que deja de serlo. Cierra los ojos ahora. Imagina el cielo como una piel antigua sostenida por guardianes. La tierra como carne moldeada. Los ríos como lágrimas eternas. Imagina que todo lo que te rodea es estable, solo porque algo fue vencido antes de que tú existieras. Y entonces pregúntate, sin responder todavía, si la historia no empezó con los Anunnaki, si antes de los dioses hubo caos, y si el orden actual se construyó sobre sangre y silencio, ¿qué estamos sosteniendo hoy sin saberlo? ¿Y qué ocurrirá cuando aquello que fue contenido vuelva a moverse? Descansa con esa pregunta. El cosmos seguirá funcionando por ahora, pero el origen nunca duerme del todo.